Hola con todos, nuestro tema es el lavado de activos. Nuestro grupo lo integra Lee Hernández Diego, Muñoz Mesarina Cindy, Salazar Malquillemni, Valenzuela Atencio Marisol y quien les habla Goicochea Perales Stephanie. El curso es Peritaje Contable, siendo nuestro docente el contador público colegiado Pacheco Curi Orlando. Pues bien, empezamos con nuestro tema. Actualmente, el lavado de activos representa un problema muy complejo y dinámico mundial, dado que contribuye de manera negativa en la economía y el bienestar social, implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e internacional. Pues bien, se tiene en claro que las acciones delincuenciales crean un ambiente de caos e inseguridad en la ciudadanía, lo cual afecta al desarrollo socioeconómico, ya sea que genera indirectamente inseguridad en las inversiones económicas. Además de ello, la cantidad que circula por el lavado de activos implica una evasión impositiva, reduciendo así el control de los mercados monetarios. Asimismo, constituye una inmensa caja disponible para financiar actos ya sea de corrupción, terrorismo, narcotráfico, entre otros. A lo largo del presente trabajo abordaremos las principales cuestiones vinculadas al proceso de lavado de activos, las bases legales que se han incumplido, definiciones, un caso práctico y su informe pericial, entre otros. Ahora, ¿qué es el lavado de activos? El lavado de activos es el proceso de convertir, custodiar, ocultar o transferir bienes, efectos o ganancias con el fin de evitar la identificación de su origen ilícito y hacerlos aparentar como legítimos, lo cual estos provienen de tráfico ilícito de drogas, también por venta de armas, el narcotráfico, como también el fraude tributario, el cual el destino del activo ya blanqueado puede ser legal o ilegal. Ahora, hablemos un poco de la evolución del lavado de activos a través de los años. Esto inició en la Edad Media, el cual se llamó lavado a partir de la usura. En la Edad Media, los mercaderes y prestamistas convertían sus ganancias provenientes de la usura en ganancias lícitas. Los banqueros y mercaderes encontraban la manera de disfrazar este fenómeno diciendo que el dinero de los intereses provenía de un donativo voluntario del prestatario o que provenía de una multa cobrada por no haber sido devuelto el dinero en el plazo convenido. Además, la usura se disfrazaba de tal forma que era imposible descubrirla, como el caso de letras de cambio falsas que mencionaban operaciones de cambio ficticias. También en la Edad Moderna también tenemos que se caracterizó por el traslado de oro desde el Nuevo Mundo hacia Europa, cuyos galeones, principalmente españoles, sufrían ataques de piratería en alta mar. Dichas ganancias ilícitas pretendían ser ocultadas, por lo que se recurría a simular su origen. Con la creación de los seguros, muchas empresas fraudulentas vinculadas a actividades navieras cobraban grandes sumas de dinero por accidentes que no habían sucedido e invertían esas ganancias espurias en inversiones destinadas a fines lícitos. También tenemos en la edad contemporánea las mafias o narcotráfico, el cual las ganancias provenientes de extorsión, tráfico de armas, alcohol y prostitución se ocultaban tras la apariencia de haber surgido del lavado de textiles y con ello lograban sorprender por bastante tiempo a las autoridades norteamericanas. Es en ese momento que surge el concepto de lavado de dinero. De esta manera tuvieron origen poderosas organizaciones transnacionales, que pronto extendieron su modalidad delictiva por el mundo. Con el pasar de los años, el término original de lavado de dinero se convirtió a lavado de activos de origen delictivo, ya que hoy en día no solo se trata de encubrir fondos monetarios, sino también bienes, todos productos de alguna actividad delincuencial. Voy a hablar también acerca del lavado de activos y la unidad de inteligencia financiera, el cual se creó mediante la Ley 27693, el cual se encarga de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información
para la detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. El estudio del sector minero detectó 7 amenazas que se constituyen los principales riesgos. Entre ellas tenemos la minería ilegal de oro, los fondos del contrabando también que se invierten en el sector minero, los fondos del narcotráfico, como otras actividades ilícitas que lavan sus ganancias en el sector minero. Es por ello que el sector minero y pesca son considerados entre los más importantes de la economía peruana. También la UIF identificó 17 vulnerabilidades, observándose que algunas son comunes a varios riesgos, como la corrupción de autoridades o la alta informalidad de la economía, mientras que otras son específicas a un riesgo, como las prevalencias de la producción de narcotráfico o de las redes del narcotráfico. También la UIF señala las carencias en el Poder Judicial para la represión de estos delitos y la baja efectividad de la Policía Nacional en la investigación y persecución de los mismos. Etapas de lavado de activos. Mi nombre es Jenny Salazar y voy a hablarles de las etapas de lavado de activos. Como verán, el lavado de activos tiene 3 etapas. La primera es la colocación, la segunda el convenio o transformación y por último la integración o reinversión. Ahora, en la etapa de la colocación, el objeto perseguido por el lavador es desprenderse de las cuantiosas sumas en efectivo generadas por la actividad delictiva precedente. En esta etapa, debido al alto nivel de riesgo de detección, se precisa el empleo de varias personas y el concurso de muchas operaciones, lo que multiplica los riesgos. Los mecanismos corrientemente utilizados en esta etapa son los siguientes. Se pueden colocar a través de las entidades financieras. Aquí los delincuentes, a fin de evitar ser detectados por los controles preventivos impuestos a este tipo de entidades, suelen utilizar el fraccionamiento de sumas elevadas en otras de menor cuantía. También tenemos a través de los establecimientos financieros no tradicionales. Es el caso de las agencias de cambio, empresas dedicadas al canje de cheques, agentes de valores, negocios de venta de joyas, metales preciosos, antigüedades y objetos de artes. También se puede dar a través de la mezcla de fondos lícitos e ilícitos. Naturalmente, estos negocios suelen ser utilizados en la práctica como meras pantallas para poder justificar el depósito de cantidades significativas en efectivo. Lo que caracteriza esta forma de colocación de recursos en efectivo, proveniente de actividades delictivas, es su mezcla con fondos que tienen su origen en operaciones lícitas. También tenemos el contrabando de dinero en efectivo, que es un mecanismo muy utilizado y consiste en el desplazamiento de los recursos de fuente ilícita a lugares donde no tiene regulación. También tenemos la compra de bienes de alto valor. Los lavadores generalmente usan la compra de bienes de un valor alto pagando como contrapartida con recursos en efectivo. Como consecuencia de la globalización del mercado y del aumento del volumen comercial mundial, es prácticamente imposible examinar todos los cargamentos que cruzan las fronteras, debiendo limitarse al control en una pequeña parte. La segunda etapa viene a ser el convenio o transformación. El objeto de esta etapa consiste en desligar los fondos ilícitos de su origen, generando para ello un complejo sistema de encadenamiento de transacciones financieras, encaminadas a borrar la huella contable de tales fondos ilícitos. Para estos fines, quienes se dedican a esta actividad ilícita recurren a la multiplicidad de transacciones, multiplicidad de países, multiplicidad de personas y empresas. Estas operaciones se realizan de modo veloz, dinámico, variado y sucesivo. En esta etapa se usan 3 mecanismos fundamentales, que son convertir el dinero en efectivo en instrumentos de pago, la reventa de los bienes adquiridos con los recursos en efectivo y la transferencia electrónica de fondos, que es la más común. Se da a través de la conversión del dinero en efectivo en otros instrumentos de pago, con el que se procura esencialmente 2 cosas: facilitar el transporte de los recursos de un país a otro
y otra facilitar el ingreso de los recursos en una entidad financiera. También se tiene la reventa de los bienes adquiridos con dinero en efectivo. Nosotros hemos visto ya en la primera etapa del proceso que uno de los mecanismos utilizados por quienes se dedican a esta actividad es la adquisición de bienes, muebles e inmuebles de un alto valor. Y por último, tenemos la transferencia electrónica de fondos. El desarrollo de la tecnología facilita asimismo un ágil desplazamiento de los recursos, dificultando los rastros contables y, en consecuencia, la posibilidad de descubrir el origen ilícito de los mismos, sobre todo cuando se efectúan estas transferencias a instituciones ubicadas en paraísos fiscales o países no cooperadores en los esfuerzos internacionales contra el lavado de activos, aprovechando la cobertura que proporciona la globalización financiera. Y por último tenemos la etapa de integración o reinversión, en la que se procura la integración final de la riqueza obtenida en los cauces económicos oficiales. Conforme al estudio de acción financiera GAFI, los métodos utilizados frecuentemente son los siguientes: la venta de inmuebles, empresas pantalla y préstamos simulados, la complicidad de banqueros extranjeros y las falsas facturaciones de comercio exterior. Primero vamos a hablar de la venta de inmuebles. La compra-venta de inmuebles es considerada como uno de los vehículos más habituales del lavado de activos, debido a que se trata de bienes relativamente líquidos, con un valor muy difícil de estimar y con tendencias a apreciarse. En tal sentido, la variedad de técnicas es muy amplia y van desde simples compras de propiedades residenciales o de negocios sin el intento específico de ocultar el propietario, hasta complejos sistemas donde las inversiones de inmuebles son parte de una estrategia más amplia en la que se encuentran involucradas las compañías pantalla. Luego tenemos las empresas pantalla y préstamos simulados. A través de la llamada técnica del préstamo de regreso, el delincuente se presta a sí mismo. El mecanismo consiste en establecer una sociedad pantalla en un paraíso fiscal para prestarse los fondos que ha generado con motivo de la comisión de una actividad delictiva. Tercero, tenemos la complicidad de banqueros extranjeros. Aquí el Grupo de Acción Financiera GAFI, en su estudio sobre los métodos comunes utilizados en el lavado de activos, reconoce que uno de los mayores inconvenientes que se tienen en los esfuerzos frente al fenómeno lo constituye la complicidad de funcionarios y empleados de la banca. Como ha señalado Isodoro Blanco Cordero, mediante la participación de empleados bancarios bien situados en los sistemas de préstamos simulados o de regreso, el blanqueador puede obtener créditos aparentemente legítimos, asegurándolos con productos ilícitos. La ayuda complaciente del banco extranjero frecuentemente está protegida contra la investigación de las autoridades, no solo por la duplicidad de criminales, sino por las leyes bancarias y regulaciones de otro gobierno soberano, normalmente un paraíso fiscal. Por último, tenemos las falsas facturaciones de comercio exterior. Este es un medio elemental y habitualmente utilizado para el lavado de activos, mediante la falsificación de facturas comerciales y la sobrevaloración de los documentos de entrada o de las exportaciones para justificar los fondos recibidos del extranjero. Características del lavado de activos. Muy buenas tardes ante todo. Mi nombre es Marisol Valenzuela Tencio y voy a proseguir con las características del lavado de activos. Vamos a mencionar 6 características que iremos detallando progresivamente. Como primera característica tenemos que el lavado de activos es realizado por delincuentes especializados. La especialización de las actividades de lavado de activos recae principalmente en los niveles jerárquicos más elevados de la organización criminal, aunque existen algunas excepciones, puesto que los actos propios del lavado de dinero son realizadas por terceras personas que son solamente utilizadas y no siempre están conscientes de su participación en la red criminal, ya que luego, a cambio de este trabajo,
reciben ingresos de procedencia fácil. La organización criminal también diseña complejas estructuras financieras y esquemas de inversiones con el propósito de ocultar el dinero de origen ilícito y así poder reunir documentos que justifiquen el origen del dinero, con el fin de utilizarlo posteriormente como soporte probatorio en una posible pesquisa de las autoridades o también en un proceso judicial. Como segunda característica tenemos que el lavado de activos importa la producción de operaciones complejas. La cantidad del dinero o activos que deben ser lavados para camuflar su origen hacen que las personas y organizaciones criminales realicen operaciones con características cada vez más frecuentes y por cantidades progresivamente más elevadas. Es decir, la complejidad es una cualidad de las transacciones realizadas para camuflar fondos ilícitos, cuyo único objetivo consiste en dificultar el rastreo de su origen, procurando justificar con documentos obtenidos recientes o últimos. El lavado de dinero se lleva a cabo generalmente a través de operaciones complejas que muchas veces carecen de sentido económico, pues no están destinadas al lucro en la actividad comercial, sino tienen como objetivo ocultar la actividad ilícita de la cual provienen los fondos. Puesto que ahora ha aumentado las medidas de control por parte del Estado para combatir el lavado de dinero, ahora las organizaciones criminales se han visto obligadas a desarrollar nuevas técnicas para tratar de eludirlas. Los lavadores de dinero tienen facilidad de adaptación a las nuevas situaciones y son rápidos para desarrollar nuevas metodologías. Esta mayor complejidad permite mover los bienes de unos países a otros y diseñar complicados mecanismos de encubrimiento de su origen de muy difícil detección para las autoridades. Como tercera característica tenemos que el lavado de activos tiene dimensiones internacionales y nacionales. El lavado de activos se ha convertido en un fenómeno de dimensiones internacionales, puesto que la globalización ha proporcionado a la delincuencia la oportunidad de construir y compartir infraestructuras económicas internacionales. El lavador tratará de utilizar países que no tienen adecuadas políticas de prevención y detección. Por otra parte, el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones facilita la transferencia de riqueza a través de todo el planeta y permite a la delincuencia operar internacionalmente. Como cuarta característica tenemos que el lavado de activos aprovecha sectores económicos vulnerables. El sector financiero ha sido tradicionalmente uno de los más atractivos para las organizaciones criminales y sigue siendo el que recibe y canaliza la mayor parte del dinero del origen delictivo. Sin embargo, no es el único, ya que otros sectores como el inmobiliario, el comercio de obras de arte, las apuestas por internet, cuentan también con la predilección de los delincuentes. En quinto lugar, como característica tenemos el lavado de activos utiliza los procedimientos propios de los agentes económicos. Cada negocio y empresa, en particular, adopta un determinado
procedimiento para el ofrecimiento de sus productos y servicios al público. El conocimiento de este procedimiento por parte de las personas y organizaciones criminales puede ser útil para los fines del lavado en la medida que disminuye la probabilidad de detección por parte de las autoridades. Es decir, que los actos de lavado se materializan observando siempre todas las formalidades y procedimientos usuales que son regularmente exigidos para cualquier negocio jurídico o financiero. Como sexta y última característica, tenemos quizá la característica más importante, puesto que el lavado de activos es por excelencia una actividad dinámica, es decir, que está en permanente evolución, buscando nuevas formas de operar con justificadas innovaciones y dificulta su control y prevención y también incrementa sus impactos sobre la sociedad. Procedimiento de delito de lavado de activos en el Perú. Mi nombre es Cindy Muñoz y siguiendo con la exposición sobre el procedimiento del delito del lavado de activos en el Perú, tenemos también a la informalidad o delito precedente. Tenemos que hasta abril del 2012, según la ley 27765, para que una persona pudiese ser investigada, procesada o condenada por este delito, tenía que demostrarse la actividad ilícita, es decir, el delito precedente. Sin este no había lavado. Es por ese motivo que teníamos que, si un fiscal no contaba con pruebas suficientes que demostraran que el origen del desbalance patrimonial se encontraba en uno de los delitos precedentes, no cabía formalizar la denuncia. En la actualidad rige otra legislación, con la publicación del Decreto Legislativo 1106. Para investigar o procesar a alguien ya no es necesario demostrar el delito precedente. Basta que la persona conozca o deba presumir que los fondos tienen un origen ilícito. También tenemos al levantamiento del secreto bancario. La Unidad de Investigación Financiera, UIF, adscrita a la Superintendencia de Banco y Seguros, es la encargada de recibir, analizar y transmitir información para detectar el delito de lavado de activos. Uno de los principales problemas que enfrenta es que no puede acceder a la información bancaria o tributaria. La Constitución del Perú solo autoriza al juez fiscal y al Congreso a levantar el secreto bancario. También tenemos el perito en lavado de activos. En el peritaje se emplea el principio de razonabilidad, que es la utilización de pruebas al detalle para comprobar la confiabilidad de un saldo determinado, cuyas variables deberán ser revisadas mediante otros procedimientos sustantivos. Esta herramienta en las investigaciones financieras lo que busca es el principio de razonabilidad, que es el imperio del sentido común y de la lógica. Entre ellas tenemos la comprobación de la actualización del valor de origen de los activos fijos, el análisis del cálculo de la provisión, cálculos aritméticos, cálculos de gastos financieros, ya sean liquidaciones e intereses, entre otros, verificación de la depreciación o amortización de activos, revisión de las ventas y de los costos de las mismas, que guarden relación entre las dos partidas, los registros adecuados de activos pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y costos de ventas, verificación en las cuentas bancarias, ya sea conciliaciones, sobre los saldos en bancos. Se dice que una vez ocultado el dinero sucio, a través de la colocación y de la integración en la empresa, el dinero sucio se mezcla con el dinero del movimiento normal del negocio y se hace difícil el poder determinar cuál dinero es sucio y limpio. Es en esta parte que se debe enfocar la investigación a fortalecer y establecer el origen del dinero, la procedencia y su forma de obtención. Una de las técnicas más usadas es la del peritaje forense. Y en su definición, como sabemos, el peritaje forense es una disciplina que permite reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, en una forma que será aceptada por una corte, ya sea el juez,
contra los perpetradores de un crimen económico. Por lo tanto, existe la necesidad de preparar personas con visión integral que faciliten evidenciar especialmente delitos como la corrupción administrativa, el fraude contable, el lavado de dinero y el terrorismo, entre otros. La sociedad espera que los investigadores den mayor resultados que minimicen la impunidad, especialmente en estos momentos tan difíciles en los cuales el crimen organizado utiliza medios cada vez más sofisticados para lavar dinero, financiar operaciones ilícitas y ocultar los resultados de sus diversos delitos. Como objetivos del peritaje forense tenemos luchar contra el lavado de dinero y sus delitos subyacentes, aportar desde la parte contable pruebas, evidencias que sirvan y ayuden a las autoridades a tomar decisiones de tipo judicial, basado en criterios profesionales. Luchar contra la corrupción y el fraude. Para el incumplimiento del objetivo, busca identificar a los supuestos responsables de cada acción a efectos de informar en las entidades competentes las violaciones detectadas. Evitar la impunidad. Para ello proporciona los medios técnicos válidos que faciliten a la justicia actuar con mayor certeza, especialmente en estos tiempos en los cuales el crimen organizado utiliza medios más sofisticados para el lavado de dinero. También tenemos disuadir en los individuos las prácticas deshonestas, promoviendo la responsabilidad y transparencia en los negocios. La credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas al exigir a los funcionarios corruptos la rendición de cuentas ante una autoridad superior de los fondos y bienes del Estado que se encuentran a su cargo. También veamos las características del perito forense. El perito contador no puede ser un simple tenedor de libros o un auditor rutinario. Debe de tener atributos especiales como tener el conocimiento, la destreza de un buen perito investigador, la habilidad para prestar la atención a detalles mínimos que nos permiten obtener evidencia, analizar la información de manera exhaustiva, pensar con creatividad, tener un sentido común de los negocios, dominar los elementos básicos de procesamiento de datos, desarrollar capacidades innatas como el sexto sentido, darle valor agregado a su trabajo, tener memoria fotográfica, poseer igualmente atributos como curiosidad, persistencia, creatividad, discreción, organización, confianza y sano juicio profesional. También veamos las funciones del perito forense. Tiene que investigar y analizar la evidencia financiera, desarrollar aplicaciones informáticas para ayudar en la presentación y análisis de la evidencia financiera, ayudar a la obtención de la documentación necesaria para apoyar la investigación, ayudar a la investigación formulando un cuestionario de preguntas que permitan el descubrimiento de las irregularidades y el fortalecimiento de las pruebas en la investigación, revisar la documentación pertinente para hacer una valoración inicial del caso e identificar áreas y estructuras contables en donde hayan irregularidades visibles de delitos como lavado de activos. También comunicar de la forma de obtención de sus hallazgos y evidencias en los informes exhibiendo los documentos soportes. También veamos la ayuda en procedimientos legales, incluyendo la testificación del corte como el testigo especialista o perito contador, aportando las ayudas visuales preparadas en el informe de la evidencia. En los procesos de lavado de dinero, donde se da la prueba, está dada por la pericia y el trabajo del perito forense. Es de suma importancia el adecuado entendimiento entre el fiscal coordinador de la investigación y el perito forense. Las diferentes investigaciones sobre el lavado de dinero y el blanqueo de capitales se generan a través de fuentes de información. Estas son importantes porque son informantes, registros bancarios. Esta información es obtenida del sistema financiero, o sea, de los bancos, y se puede complementar con el análisis de la unidad inteligencia financiera. Tenemos la información gubernamental, los registros comerciales, las órdenes judiciales, los artículos publicados, el análisis de la información contable. ¿Qué es lo que se debe de evaluar? Se debe de evaluar la usurpación de identidades, la utilización de testaferros, exportaciones ilícitas para el lavado de activos, maquillaje tributario, el entierro de oro, joyas u otros bienes de valor, personas o entidades ficticias, las ganancias ilícitas legalizadas, el encubrimiento bancario,
fondos negros, el ocultamiento de pérdidas, la subvaloración o subvaloración de bienes, el mercado clandestino de títulos y valores. Informe pericial. Continuando con el caso práctico, en el cual hemos escogido el caso de Coteva, el cual se formalizó la denuncia ante el señor juez especializado en lo penal de Lima por la fiscal Elizabeth Esther Parco Mesía, quien es la fiscal provincial penal titular de la 48ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, domiciliada en el 7º piso del edificio MPPJ oficina número 701, cuadra 5 de la avenida Bancay, en lo cual se formalizó la denuncia penal contra Eva Fernenbuch, de 87 años, en la calidad de autor, y a David Abraham Eskenazi Becerra, de 48 años, en su calidad de cómplice, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Los fundamentos de este hecho tiene como antecedentes del actuado en la investigación preliminar número 77-2013 sobre los cargos atribuidos contra Eva R. Fernenbuch, quien es la ex-suegra del expresidente Alejandro Toledo Manrique, a Abraham Dan-on, quien fuera asesor de seguridad del expresidente Alejandro Toledo Manrique, al mismo Alejandro Toledo Manrique, a Elian Chantal Cart Fernenbuch de Toledo, quien viene a ser su esposa, a Davis Abraham Eskenazi Becerra, quien es el apoderado de Eva Fernenbuch, y a Shai Dan-on, hijo de Abraham Dan-on, por el delito de lavado de activos. Contra Joseph Arie Maiman Rapaport, amigo cercano de Alejandro Toledo Manrique, por el delito contra la fe pública, falsedad genérica en agravio del Estado. Respecto al delito de lavado de activos, en materia de denuncia de este caso, se puede apreciar tres etapas, con la cual comenzaremos con la etapa de colocación. En esta etapa se incrimina la denuncia a Eva R. Fernenbuch en su calidad de autor y David Abraham Eskenazi Becerra en su calidad de cómplice, al haber adquirido el inmueble ubicado en la calle Cascajal número 709, urbanización Panedia, distrito de Santiago de Surco, Lima, ascendente a la suma de $3.750.000 en adelante, que vendría a ser la Casa de las Casuarinas. La presunción del origen ilícito para la compra de los bienes investigados se advierte toda vez que, para efectos de la cancelación de la Casa de las Casuarinas, la denunciada Eva R. Fernenbuch se efectuó un préstamo bancario de la suma de $3 millones en el Scotiabank de Costa Rica, sustentando inicialmente que dicha suma de dinero correspondía a un préstamo que lo otorgaba Joseph Arie Maiman Rapaport a nombre de Marintradco Ltd con fecha de 13 de mayo del 2012, por la suma de $2.500.000 a la empresa Coteva Consulting Group S.A. por la compra de bienes inmuebles en Lima. Sin embargo, luego de recibirse la declaración indagatoria de Joseph Arie Maiman, Rapaport indicó que dejó sin efecto dicho contrato porque no quería mezclar sus propiedades privadas con propiedades para fines comerciales, y que más bien suscribió con Eva Fernenbuch, en presentación de Coteva Consulting Group S.A., a un contrato privado denominado Nomine Agreement del 2 de febrero de 2012 entre Coteva Consulting Group S.A. y su grupo de Mera de Israel, que obra a los folios 1888 del tomo 7. Y con respecto a David Abraham Eskenazi Esquerra, que se incrimina al haber actuado en calidad de cómplice de la denunciada Eva Fernenbuch por la adquisición de los bienes investigados, debiendo presumir la ilicitud de los fondos empleados, ya que actuando como apoderado de la misma, es decir, que no actuó en calidad de abogado, quien se realizará conductas neutrales o negocios estándares, se encargó de la compra, venta de las casas de Casuarinas, oficina de Torre Omega, cancelación de los bienes en mención, manejo de la tarjeta de débito de Eva Fernenbuch, pago de las hipotecas de la casa de Camacho y Punta Sal por instrucciones de Eva Fernenbuch, según lo indica. En la segunda etapa de este caso, que viene a ser el caso de intercalación y el caso de integración, de lo actuado en este caso se ha identificado sobre la ruta del dinero de una gran parte de los fondos que fueron transferidos a la empresa de Coteva Consulting Group S.A. de Costa Rica, con las cuales se han adquirido los bienes investigados en el país, que procederían de la cuenta de la empresa Confiado International Corp de Panamá, de la cual Joseph Arie Maiman Rapaport aduce ser el dueño, que mantiene en el LGT Bank de Suiza transferidos a las empresas Milan Ecote
Consulting S.A. y EcoState en el embargo de $9.445.549.87 generados por la citada empresa Ecoteva Consulting Group, que se encontraron bancarizados también en la entidad bancaria antes mencionada, de los cuales no se ha determinado que operaciones que lo sustentan, los que resultan de apariencia ilícita, hace advertir un propósito de evitar la detección de su origen o alejarlos de ella respecto de la fuente ilícita que lo habría generado, aparentando legitimidad con los dineros transferidos de la empresa Milan y EcoState, integrándose dichos fondos a la legitimidad. Además, cuando se han adquirido los bienes inmuebles investigados en el país por la denunciada Eva R. Fernenbuch como persona natural, de asumir la titularidad de los mismos y no haber traspasado dicha titularidad a Joseph R. Maiman, Rapaport o a sus empresas, en tanto en los mismos y no haber traspasado dicha titularidad a Joseph R. Maiman, Rapaport o a sus empresas. En tanto, el contrato privado denominado Nominee Agreement de fecha 2 de febrero de 2012 suscrito entre Eva Fernenbuch en representación de Ecoteva Consulting Group y Merap Group de Joseph R. Maiman Rapaport hace referencia solo a que, si bien nominada en este caso la denuncia, se estipula que deberá actuar como titular registrado de las inversiones a realizar en la parte que corresponde a la terminación del acuerdo. No hace mención a la trasladación de la titularidad registrada a favor de Merap como cliente de dicho acuerdo. Por tanto, la denunciada ha recibido y administrado sumos de dinero cuyo origen ilícito debería presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, por lo que los eventos así narrados configura delito perseguible de oficio que ameritan una exhaustiva investigación judicial. Estas vendrían ser las tres etapas que se han identificado en este proceso de pericia contable, las cuales se ven en todo este caso y se han identificado. Continuando con la fundamentación jurídica, conforme al expuesto, en los hechos denunciados se configura el delito de lavado de activos en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia previstas en el artículo 2 del Derecho Legislativo número 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, en el cual se pone el artículo 2, que son los actos de ocultamiento y tenencias, el cual dice que el que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debería presumir con finalidad de evitar identificación de su origen, su incautación o decomiso, o hace ingresar o salir del país tales bienes con finalidad. Respecto a la pretensión punitiva en materia de la presente acción, cabe dejar anotado que el delito de lavado de activos en dicha modalidad reprime al autor de la conducta punible en pena privativa de libertad, no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días de multa. En cuanto a su naturaleza jurídica, debe tenerse en cuenta que el Decreto Legislativo número 1106, en el artículo 10, señala que el lavado de activos es un delito autónomo, por lo que su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeran el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o sentencia condenatoria. De conformidad con el artículo 14 e incisos segundo del numeral 94 del Decreto Legislativo número 052, fresco como medios probatorios en mérito de los siguientes documentos acopiados en sedes preliminares dirigidas a escalar la solicitud o no fondos de dinero en los que se adquirieron los bienes investigados. Los medios probatorios de este caso se tuvo a 3 informes periciales, en los cuales en los 3, como se sabe, en los informes periciales se va a señalar cuánto fue el precio, o sea, el precio legal de cada adquisición que se tuvo, o sea, verificar que haya sido el precio, verificar quién ha sido la persona que ha adquirido los bienes inmuebles, cómo los ha adquirido, con qué modalidad, y en base a toda esta investigación se concluyó que, de acuerdo a los movimientos contenidos en los estados de cuentas mensuales de las cuentas emitidas por el Cochabamba de Costa Rica por el periodo 19 de marzo de 2012 a 22 de mayo de 2013, pertenecientes a la empresa Ecoteva Consulting Group, y tornado en cuenta la magnitud de las operaciones vinculadas a certificadas de depósitos a plazo,
podría presentar como discutible la necesidad de un financiamiento bancario con la finalidad de adquirir el inmueble situado en la calle Cascajal número 709 en la urbanización Panedia del distrito de Santiago de Surco. También se llegó a la conclusión de que el financiamiento se canceló mediante 6 pagos durante el periodo comprendido del 26 de julio al 30 de octubre del 2012 mediante la modalidad de cargo en la cuenta cuyo titular es la empresa Ecoteva Consulting Group en el Scotiabank de Costa Rica. Y los fondos con los que se pagó los inmuebles indican en el numeral provienen de las transferencias efectuadas en la cuenta del Scotiabank de Costa Rica, cuyo titular es la empresa Ecoteva Consulting Group S.A. En este caso, para dar un pequeño resumen, lo que trata es que el expresidente Alejandro Toledo, junto con su esposa y para relacionar a su familia, se trató de adquirir inmuebles para sus empresas en otros países, usando varias modalidades, tanto acá en el Perú, en Suiza y en otros países, para que así se pueda como que confundir desde dónde se obtuvo el financiamiento y el dinero para la compra de los inmuebles, y a través también de contratos que son a la vista confundibles, ya que tanto las partes que firmaron, hay partes donde dicen que no están de acuerdo de haberlo firmado. Todo eso se hizo para poder confundir desde dónde y a quién le pertenecería estas viviendas, en los cuales peritaje contable, todo esto vendría a ser una de las acciones sospechosas por las cuales se tuvo una investigación a todo este caso y se llegó a todas estas conclusiones, y siguió todo el proceso que debe hacerse, tanto la denuncia, identificar las 3 etapas, buscar medios que prueben todo lo caso, y así se llegó a esta conclusión.